Bueno, vamos a comenzar a ver la segunda clase recría, que es la segunda unidad, en donde en este caso vamos a hacer dos videos. Este es el primer video y los temas van a ser de los dos videos, la recría y los terneros propios, pensando en los sistemas de cría. Vamos a ver la recría corral, teniendo en cuenta que la clase pasada ya vimos la recría pastoril, la comparación de los dos tipos de recría, el crecimiento compensatorio y la relación de la cría con sus dos eslabones, tanto con el engorde como con la cría. Los objetivos va a ser caracterizar a la recría a corral, ver los indicadores productivos y económicos, determinar las diferencias de recría corral con recría pastoril y el concepto y la importancia del crecimiento compensatorio, y lógicamente que todo esto sirva para generar inquietudes y profundizar los temas para todos los estudiantes. Cuando hablamos de la recría de la producción propia, tenemos en cuenta que un sistema de cría, en lugar de vender la producción de terneros, tenga la posibilidad de retenerlos y recriarlos todos en el mismo campo. Esto generalmente permite darle flexibilidad al sistema, y sobre todo en años húmedos en donde tenemos un exceso de pasto y lo queremos aprovechar. Esto es un gráfico de datos de una empresa ganadera del norte de Córdoba, en donde en los últimos 16 años, teniendo en cuenta el año agronómico de junio a julio, podemos ver la variabilidad de precipitaciones, sobre todo el ejemplo del año 2012-2013 que llueven 210 milímetros y el año siguiente llueve casi 1000 milímetros. Bueno, ese es el ejemplo claro de la variabilidad interanual y intraanual, pensando en que también es muy variado el mes que generalmente comienza la lluvia. Hay años que tenemos lluvias en octubre y hay años que las primeras lluvias las tenemos en diciembre. Este es el ejemplo para una zona en particular, pero uno cuando tiene que evaluar el impacto que tiene las cuestiones ambientales, como en este caso es la variabilidad de las precipitaciones, tiene que conocer la zona y tratar de tener datos de 25 a 30 años que nos permitan tener un dato sólido a la hora de ver cómo varía esa zona las precipitaciones, ¿sí? Tenemos zonas en la Argentina donde puede variar un poco más, un poco menos, pero en líneas generales siempre son complejos las lluvias. Por otro lado, otra variable, antes de profundizar el tema, que es importante, es comprender cómo se componen los precios de las invernadas, ¿no? Que son los terneros y terneras que yo vendo pensando como criador. Si nosotros vemos las barras claritas, vemos la oferta de ternero, que está concentrado de marzo a junio, que generalmente nosotros le decimos la zafra de los terneros, la cosecha de los terneros, y cómo el precio cae, que es una cuestión lógica porque cuando aumenta la oferta los precios bajan. Y pasa lo contrario en la segunda mitad del año, sobre todo de septiembre a diciembre, en donde la oferta de terneros cae y el precio aumenta por esa falta de oferta. Como decíamos, si la oferta es muy variable, que lo vimos en el gráfico, tenemos que pensar en sistemas con flexibilidad y que la demanda también sea variable. Para eso tenemos un gráfico que muestra la distribución del tiempo abajo en meses y la demanda que tiene el rodeo en raciones por mes. Si uno piensa en un rodeo que está compuesto por 1000 madres más su reposición, con esta curva roja podemos determinar que pensando en que este rodeo tiene pariciones en septiembre, octubre, noviembre y los servicios diciembre, enero, febrero, esta curva respondería a un año normal, entre comillas. Para un ejemplo puntual, vamos a poner que en esta zona la frecuencia de ocurrencia de precipitaciones con mayor probabilidad son 500 milímetros. Entonces para 500 milímetros esa es la respuesta de un año normal de 500 milímetros en un rodeo en donde se destete en abril y rápidamente caen los requerimientos del rodeo.
Esto ustedes ya lo pudieron ver en la clase, en clases pasadas cuando vieron los requerimientos de los rodeos de cría, ¿sí? Entonces, para un año normal, así se estaría conformada la curva de la demanda en todo el año. Si en lugar de llover 500 milímetros como usualmente llueve en esta zona, se produce una disminución y llueven 400 milímetros, 380 milímetros, hemos visto que la principal herramienta que tiene el criador para ajustar la carga es el destete, con la posibilidad de hacer un destete precoz, ¿sí? Entonces, en lugar de destetar en abril, yo voy a poder hacer una maniobra y ajustar el sistema y rápidamente destetar en diciembre, enero. Si ese año llueve mucho menos, y recuerden que yo quiero priorizar que la vaca quede preñada, tomo de vuelta la herramienta del destete y tengo la posibilidad de hacer un destete hiper precoz, que ya estamos hablando de un destete a los 2 meses de nacido de los terneros, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta el año normal y la disminución de las precipitaciones en años más secos, pensando en que puede llover 400 milímetros, 350, 200 milímetros por año, tenemos esta herramienta que es el destete, que nos permite ajustar rápidamente la demanda, ¿sí? La carga del sistema. Contrariamente, el año que pueda llover un poco más, pensando en 700, 800 milímetros, voy a tener la posibilidad de recriar mis propios terneros, y en este gráfico lo vemos reflejado con la curva violeta, en donde no solamente tengo la demanda de mi rodeo de cría, sino incorporo la recría estratégicamente para aprovechar ese excedente de pasto. Entonces, si yo analizo el año base, puedo ver que tengo una variabilidad de precipitaciones del 55%, y yo lo podría copiar variando mi demanda en la misma proporción, ¿sí? Llueve menos, tengo la herramienta del desteto antes, llueve un poquito más, tengo la posibilidad de no destetar a los 6 meses, destetar a los 8 meses, o destetar y recriar toda la producción propia de los terneros, ¿sí? Esto me hace que la demanda sea variable como la oferta. En sistemas estructurados, en donde por ahí hay algunos sistemas que tienen un exceso de carga, esta variabilidad tiene menos margen de maniobra frente a la variabilidad climática, pensando en un 55% de impacto. Ya si tenemos años que llueven mucho menos, para este ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, menos de 250, 200 milímetros, corre en peligro la condición corporal de la vaca y el estado general del rodeo, que quede preñada, y lo peor, que es la muerte de algunos vientres. Y si tengo un exceso de humedad, como veíamos en el gráfico, un año que me llueve 1000 milímetros, no solamente voy a poder recriar, sino voy a poder pensar en hacer otras actividades, como puede ser la cosecha de semillas, reserva con rollos, o terminar esos animales recriados con la pastura más una suplementación, y hacer la etapa de invernada, ¿sí? Todo esto siempre sujeto a un análisis de conveniencia en términos económicos y empresariales. ¿Qué ventaja podemos mencionar de la producción propia de los terneros? Que podemos mejorar los índices económicos, porque salimos a vender un ternero en una época, en una contraestación en donde hay pocos terneros, pero podemos tener mejores precios. Si se incorpora una categoría que le da mayor flexibilidad a la carga, que es la recría en este caso, ¿sí? O sea, la recría puede ser que en años en años de exceso de pasto, y puede ser que en otros años no recriemos porque no tenemos mayor oferta. Entonces esto le da la flexibilidad al sistema de cría, y podemos sacar este animal ya encaminado. Si nosotros
nosotros tenemos la posibilidad de recriarlo. Una vez recriado, podemos analizar si conviene capitalizarlo, llevarlo a una hotelería, un feedlot, o terminarlos nosotros, ¿sí? Y las desventajas son, la principal es la financiera, porque yo, en lugar de salir a vender la producción en abril, mayo, junio, estoy inmovilizando el capital, estoy perdiendo financieramente frente a un sistema de evaluación, y yo tengo las salidas del sistema, que en este caso son los animales recriándose, las tengo inmovilizadas en el campo, entonces financieramente puede ser que no nos convenga. Puede aumentar los costos de producción, porque a medida que el animal crece tiene mayores requerimientos. Puede haber mayor porcentaje de mortandad, sobre todo en la etapa de recría, donde siempre hay restricciones. El kilogramo del novillito recriado, de este animal recriado que saquemos en lugar de vender un animal de 170, 180 kilos un año bueno, lo sacamos recriado en 260, 280 kilos. Tiene un cambio de categoría negativo porque estamos vendiendo el novillito recriado. Entonces, estas cosas por ahí hay que tener en cuenta para analizar si es negocio o no llevar a cabo la recría de los propios terneros. Bueno, acá vemos el ejemplo, la posibilidad de vender los terneros a 170 kilos en abril, ¿sí? Eso le puse un ejemplo de un costo que los podrían estar pagando 100 pesos el kilo vivo. Venderlo en septiembre en contraestación con 220, ¿sí? Ahí le agregamos 50 kilos más por cabeza, en donde ya como es un poquito más pesado. Generalmente cuando los terneros pasan los 200, 210 kilos empiezan a castigar un poco con el precio. Acá lo vemos que nos estarían pagando en 94 pesos. Y la otra opción es tenerlo hasta el año siguiente, hasta abril siguiente, en donde sale con 300 kilos recriado flaco, que es un animal listo para entrar a la etapa de engorde, a 85 pesos el kilo. Entonces vemos que si bien cada vez ganamos más, porque al principio ganaríamos 17.000 pesos por cabeza, después 20 y después 25, pero responde a una ley de rendimientos decreciente, porque cada vez ese kilo se está pagando menos y tengo ese capital inmovilizado en el campo. Por eso habría que ser muy riguroso a la hora de pensar si nos conviene o no recriarlo un año entero, venderlo con 220 kilos o venderlo al destete con 170. Pero estas son las posibilidades que se pueden ver reflejadas en los ejemplos que veíamos recién. Bueno, y por último, para analizar esta parte de cría y recría, acá para que le quede modo de ejemplo, está sacada el margen bruto del sistema, teniendo en cuenta que, bueno, acá cuenta la entrada de reposición de toros y la salida de los novillitos recriados, de las vaquillonas recriadas que no van a quedar para ser madre, por eso son salidas, y de vaca de descarte que no quedaron preñadas, y 7 toros que se van porque están entrando los reemplazos. Eso nos da un margen bruto, que si yo lo divido por hectáreas, que son 3.000, nos quedan 3.378 pesos por hectárea. Tiene una eficiencia biológica del 47%. Nosotros veíamos que un sistema de cría con buenos índices estaba alrededor del 60-70%, y una cría estaba alrededor del 30-34%, o sea que esta eficiencia biológica de la integración cría y recría, que es el 47%, sería un número promedio teniendo en cuenta las dos eficiencias por separado, ¿sí? Y una producción de carne por hectárea de 80 kilos. Si ustedes ven el ejercicio que tienen de tarea, van a poder ver cómo mejoró la producción de kilos por hectárea, teniendo en cuenta si fuera un sistema de cría puro. Bueno, hasta aquí vimos la posibilidad de que el criador pueda recriar sus propios terneros pensando en sistemas de cría y recría pasto. Cuando hablamos de recría corral,
podemos mencionar que el concepto va a ser lo mismo o lo que yo busco va a ser lo mismo que en la recría pastos, es que los animales jóvenes, ¿sí?, una vez que entren al sistema, puedan desarrollar el crecimiento osteomuscular, ¿sí?, y yo busco que se desarrollen, que no se engrasen, ¿sí?, y para que no se engrasen, realizar un manejo nutricional de esos terneros de recría. Como ventaja pueden ver que tengo la posibilidad de mejorar los índices productivos económicos y financieros, teniendo en cuenta que yo en una recría corral puedo lograr ganancias diarias de peso mayores a la pastoril, puedo acortar el tiempo de duración de esa recría y puede impactar positivamente, sobre todo en cuestiones financieras por el tiempo del capital inmovilizado. Si pienso en animales de consumo, que generalmente son categorías livianas de 320, 340 kilos, generalmente su recría es corta y de pocos kilos, en donde en el corral tranquilamente uno podría pensar en que ingresen los terneros, acelerar la etapa de recría y directamente que pasen a terminación. Si yo tengo un feedlot, siempre es importante tener volumen de cabezas porque tengo muchos costos fijos que licuar, entonces pensando en eso la integración recría y engorde impacta positivamente. Y tengo un manejo mucho más controlado porque generalmente cuando uno tiene la posibilidad de elaborar la dieta, ¿sí?, y puede tener mayor impacto en la calidad de esa dieta a la hora de formularla y de buscar productos o subproductos de la industria de alimentos. Y con respecto a cuestiones negativas, vemos que los animales permanecen más tiempo en los corrales, hay mayor inversión del capital, ¿sí?, del capital en comida. Va a depender mucho el precio de la variación del precio de los alimentos, ¿sí?, teniendo en cuenta que está muy relacionado el precio del maíz. Va a depender mucho de fibras de calidad, como es el silaje y los henos. Y sobre todo tiene un mayor costo por el kilo producido comparándolo con las recrías pastoriles. ¿Qué manejo tenemos que tener en cuenta? Lo principal es clave en los sistemas a corral, en donde están ingresando terneros que vienen de un sistema, primero sufren un estrés porque son separados de la madre, en segundo lugar vienen de un sistema pastoril y en tercer lugar entran a un sistema en donde es algo nuevo para ellos porque está intensificado, en donde de repente pasan a compartir corrales con 200 terneros más, en donde todas estas cuestiones hay que tener sumamente cuidado para no sufrir pérdidas. Es por eso que la recepción, teniendo en cuenta la sanidad que se le hace, teniendo en cuenta el acostumbramiento del rumen a dietas más concentradas, nos va a permitir lograr con éxito las recrías a corral. Esto es un cuello de botella que tenemos que tratar de anticiparnos, de planificarlo bien y que no suframos pérdidas. Importante balancear la dieta teniendo en cuenta que va a ser mi objetivo de ganancia de peso. Tenemos recrías a corrales que pueden estar planificadas para ganar 500 gramos, 600 gramos, 700 gramos. También eso va a depender con qué tipo de animal estoy recriando. La longitud del comedero, teniendo en cuenta que si yo restrinjo por cantidad, entonces yo tengo que lograr que todos tengan su espacio en el comedero para que los dominantes no le ganen a los dominados y puedan comer todos de forma pareja y igual, porque yo busco lograr que el desarrollo y el crecimiento en la etapa de recría corral sea de lotes homogéneos. Entonces para eso tengo que respetar la longitud del comedero para que todos puedan comer,
pensando aproximadamente en 50-60 centímetros por cabeza. Realizar la lectura del bosteo para ver cómo está impactando la dieta que yo formulé y que llegó a la boca de los animales, y la lectura del comedero, que me permite ir ajustando la dieta a medida que estas recrías avanzan, y es algo que son tareas diarias que sí que son importantísimas para lograr éxito en esta etapa. Respetar el día y respetar la comida diaria y a la misma hora, porque es algo que parece menor, pero los animales se acostumbran a comer a la misma hora y todos los días, así que eso es un detalle que por ahí parece menor, pero hay que hacerlo respetar y monitorearlo para que así suceda. Y por último, como siempre decimos, el impacto que tiene la sanidad. Son animales que de repente se van a encontrar con menor superficie, compartiendo con muchos individuos espacios más reducidos, en donde es clave tener una correcta sanidad para no sufrir pérdidas ni productivas ni económicas. Bueno, en esta foto vemos los corrales de recría con terneros que recién entran, como ya llevan unos días en el corral después de la dieta de adaptación, que aproximadamente duró 21 días. Ya empezaron con la dieta de recría. En esta foto podemos ver que son animales que se vienen recriando. Podemos tener algunos individuos un poco más desparejos, que puede ser producto del loteo inicial de los animales, pero esa sería como la etapa inicial de los encierres. Acá vemos ya novillito ya más avanzado corporalmente, entrando por pasar a la etapa de terminación. Acá vemos vaquillonas que se están recriando para salir al servicio a campo. ¿Sí? Esta es una empresa que la recría de vaquillonas la hacía corral y después se inseminaban y después se sumaban al lote de vacas plantel. Bueno, acá también recría corral con comedero autoconsumo. Esto en una visita que hicimos al INTA Concepción del Uruguay, en donde vemos cómo los animales están alimentándose en un corral autoconsumo, en un comedero autoconsumo, en donde tiene una restricción por cantidad, que esa restricción estaba basada en sales que limitaban el consumo, ¿sí? Estos son comederos autoconsumo de aproximadamente 5.000 kilos de grano, le entra, y con una duración de 4 o 5 días, que eso habla de una practicidad a la hora del manejo muy importante. El operario iba, llenaba los hilos de autoconsumo de maíz y tenía que volver cada 4 días, y como ven allá en esos tachos cortados, ahí se suplementaba la proteína y la sal, que hacía que disminuyan el consumo del grano para tener una restricción por cantidad, para que no se sobreengrasen los terneros. Y por último, acá vemos también una recría semi-intensiva que se utilizaba silaje autoconsumo, que vemos la foto a la derecha, y a la izquierda vemos los terneros recriándose, en donde comían la fibra y la energía del silaje de maíz, y la proteína venía de la mano de la avena, que se pastoreaba por hora, en donde esos terneros aproximadamente entraron con 170 kilos. ¿Sí? Los de la foto son un poquito más livianos, porque era una tropa de vaca de cola, en donde tuvieron una ganancia promedio de 700 gramos, ¿sí? Gracias a la corrección con avena de proteína, ¿sí? Porque si no hubiéramos corregido la avena, si no hubiéramos corregido la proteína con avena, hubiéramos tenido ganancias mucho menores. Bueno, y por último vamos a ver la eficiencia biológica, que
que la veníamos desarrollando también en los sistemas de cría y en las recrías pastoriles, en este caso teniendo en cuenta un animal que entra con 160 kilos y sale con 240 kilos, en donde produce 80 kilos en 120 días. Bueno, y eso nos da una eficiencia de stock de 121%, ¿sí? Eso habla de buenas ganancias por día y en poco tiempo, ¿sí? Estamos pensando en recría de 4 meses, en donde con buenos índices de eficiencia. Y para el mismo ejemplo, poniéndole los números y midiendo el margen bruto dentro de los parámetros económicos, podemos ver que en este caso el costo del kilogramo producido, teniendo en cuenta la alimentación, la mano de obra, la sanidad, el reparto, entre otras cosas, está a 65 pesos, nos queda un margen bruto por cabeza de 400 pesos, ¿sí? Recuerden que cuando hablemos de sistemas de encierre a corral o de feedlot, estamos hablando siempre de margen bruto o indicadores medidos por cabeza, a diferencia de las recrías pastoriles que generalmente las medimos por hectárea. En este caso la referencia es por cabeza a la hora de expresar los resultados, ¿sí? Bueno, y acá les adjunto la bibliografía para profundizar. Teniendo en cuenta este videíto y esta clase, les voy a recomendar 2 lecturas que van a estar en el aula virtual para que puedan profundizar algunos conceptos.